Gloria a Dios. Pues bien, amados hermanos, estamos ya de vuelta, ¿verdad que sí? Ya definitivamente vamos a desarrollar este tema que se titula Viviendo en la carne o viviendo en el espíritu. Pero bien, ahora lo que yo quiero hacer es una introducción antes de comenzar a leer la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas personas, ¿verdad que sí? Que quieren de verdad servirle a Dios de todo corazón, sin fallarle en nada, ni siquiera en una tilde de fallar de lo que dice su palabra. Pero una cosa es lo que queremos hacer con nuestra mente y otra cosa es lo que nuestra carne nos incita a hacer a nosotros. Y eso es una lucha constante que tenemos nosotros mismos, el espíritu y la carne. Una vez yo estaba viendo un predicador que estaba dando una exposición acerca de lo que es el espíritu, el alma y la carne. Y dice que el espíritu y el alma están en los laterales. No, el espíritu y la carne están en los laterales y el alma está en el centro. El alma obedece al que esté más fuerte de ellos. Oiga bien, si el espíritu está más fuerte que la carne, entonces el alma va a obedecer al espíritu, porque entendemos que lo que se pierde o se salva es el alma. Pero si la carne está más fortalecida que el espíritu, entonces lamentablemente el alma se va a inclinar para la carne. Entonces, aquí vamos a leer en Romanos capítulo 7, desde el versículo 14 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y oye lo que dice aquí: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Usted podrá ver aquí, esta lectura tiene como un rompecabezas, donde el apóstol Pablo, un hombre de Dios enteramente, con un testimonio después de que comenzó su ministerio en el Evangelio de Jesucristo, un hombre con un testimonio intachable. Pero está este hombre expresando aquí, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, de que muchas veces nosotros lo que queremos hacer con nuestra mente es una cosa y lo que nuestra carne nos incita a hacer es otra cosa. Nuestra mente y nuestro espíritu quiere que obedezcamos a Dios, pero nuestra carne, que es bastante fuerte, amados hermanos y hermanas que me escuchan y amigos y amigas que me escuchan, nuestra carne es también muy fuerte. Así que la lucha que nosotros tenemos es una lucha fuerte. Ahora, hay algo que nos puede a nosotros ayudar, y es lo que el varón Simón de los Santos va a leer ahora en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué nos puede a nosotros por lo menos alivianarnos un poco, verdad que sí? Si nos sometemos a la ley de Dios. Léase, varón, el versículo 1 del capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, verso 1,
Amado televidente, si usted tiene su Biblia ahí, acompáñenos a leer, a escudriñar las Escrituras. Dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Explique ese versículo. Vamos a ir desglosando los versículos a versículos, porque ese capítulo entero habla de eso. Pablo en el libro de Romanos, después de detallar lo que es el pecado que mora en nosotros, hace una diferencia entre lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Aquí vemos una diferencia. Jesús, cuando estaba hablándole a Nicodemo, cuando Nicodemo se le acercó a Jesús de noche, y Jesús comenzó a enseñarle y le dijo: es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo se sorprendió, un señor ya mayor, pero un señor dotado de la ley. Le dijo: ¿cómo es posible, ya yo siendo un hombre viejo, puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dijo: ¿eres tú anciano de Israel y un hombre de edad, conocedor de la ley, y no entiende esto? Y Jesús le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Entonces, andar en el Espíritu no significa que usted se salga del cuerpo y anda un espíritu vagando. No. Pablo dijo que andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Es decir, no vivimos conforme a los deseos que corrompe nuestra vida, nuestra relación con Dios. Cuando vivimos en el Espíritu es porque vivimos una vida consagrada, una vida sometida a Dios en obediencia a su palabra, y es porque, como dijo Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando conocemos la palabra nos hace libres, somos libres en Cristo. Tendremos ataque de la carne, ataque del mundo, ataque de todo, pero sí, seremos libres, seremos, gloria al Señor, personas que podemos dominar sobre las obras de la carne, y podemos ser personas bendecidas y personas que podemos agradar a Dios más fácilmente que desconociendo lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, Pablo en los Romanos, aquí capítulo 8, verso 1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero hace una diferencia. No los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a su deseo, a sus pasiones, no, sino los que andan en obediencia, consagrado, conociendo la voluntad de Dios, viviendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Para eso no hay condenación. Amén. Gloria al Señor. Sí, mire, la palabra de Dios es muy clara. Y la Biblia está llena de una cosa que se llama, en inglés le llamamos first conditional, que lo traducimos al español es primer condicional. La Biblia está llena de bendiciones, pero cada bendición tiene una condición. Aquí dice que no hay condenación, eso está muy lindo, para los que están en Cristo Jesús. Eso está lindo porque dice que usted no va a tener condenación, qué lindo eso, ¿verdad? Así es, así es. Pero te está diciendo a los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para usted evitar esa condenación, debe de evitar vivir conforme a la carne y entonces vivir conforme al Espíritu. Por eso que mucha gente, cuando yo me enfoco en el Salmo 91, y esto se lo digo a nuestros amigos católicos, ¿verdad que sí? Que tienen la oportunidad de vernos. Que muchos de ellos, Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga. Bueno, amén. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga más. ¿Quién no habla y de dónde?
No, estamos en sintonía. Le habla a la pastora Elizabeth Santana. Amén, Gloria a Dios te Dios. bendiga, gloria al Señor. ¿Qué usted opina, Nada, hermana? llamándole. Está muy interesante el tema. Amén, gloria a Dios. ¿Qué usted opina, hermana, acerca de este tema? Nada, llamándole para reportar la sintonía y saludar a todos los hermanos de la iglesia La Senda. Gloria a Amén. Dios. Amén. Gracias, varona, por llamar. Dios te Gracias. bendiga. Bueno, pues Dios le bendiga. Pase buena Amén, noche. hermano. Amén, amén. Pues sí, como le iba diciendo, hermano, hay muchas personas que abren la Biblia en el Salmo 91 porque comienza con una promesa muy linda. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ellos están concentrados en morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero no saben que antes, para morar bajo la sombra del Omnipotente, hay que habitar el abrigo del Altísimo, que significa vivir en el Espíritu, Así vivir es. bajo la cobertura de Dios. Y vamos a seguir desglosando. Yo voy a leer un versículo y usted lee el otro. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea que, voy y les repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús que nosotros somos librados de la ley, del pecado y de la muerte. Esto se relaciona con un versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo el mundo casi lo conoce, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Así es. Sabemos que hay debilidad en nuestra carne, como Pablo lo expresa ahí en la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Sabemos que hay fuertes debilidades en nuestras carnes, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A usted le toca, varón, el 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Santo. Bien, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que por cuanto era débil en la ley te decía lo que era pecado, pero no te perdonaba, no proporcionaba el perdón, ni una vida en santidad, ni una vida agradable a Dios, porque la ley era para mostrarse el pecado. La ley fue dada, gloria al Señor, para enseñarnos a nosotros qué era el pecado. Amén. Así Pero es. ¿qué sucede? La ley no podía proyectar la imagen de perdonar pecado. Amén. Había que ofrecer un sacrificio, un macho cabrío, un cordero, para poder recibir perdón, pero que siempre se mantenían cometiendo pecados, cometiendo falta, y así era un círculo vicioso donde Exactamente. cada vez que pecaban ofrecían un sacrificio y ya eras perdonado. No. Ahora, dice, gloria al Señor, que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Oiga, Jesús vino al mundo como hombre en la carne. Y dice, condenó el pecado en la carne para que la carne no se enseñorea más de nosotros, porque fue crucificado el pecado. Ahora, ¿qué sucede? Que el pecado revive en nosotros cuando nosotros le damos oportunidad de que el pecado more en nosotros. Cuando nosotros vivimos una vida agradable a Dios, una vida sometida y conociendo su palabra, bajo su voluntad, la carne y el pecado no se proyecta, no se alza, como dicen, ni toma fuerza. Amén. Porque estamos fortalecidos en el Espíritu. Es de esa manera solamente, viviendo en Cristo, viviendo en su palabra, que podemos vencer las obras de la carne. Amén, gloria a Dios. Y dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ahí está hablando el mismo que está mostrando en el capítulo 7 las debilidades. Pero no es que Pablo quiere decir que la carne lo tenía vencido a él, sino es que Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, de que para usted hablar de algo, usted tiene que ponerse los zapatos de esa persona, ¿verdad que sí? Y entonces Pablo nos está dando a nosotros a entender que es verdad, van a venir momentos de debilidad, van a venir momentos en que usted quiera hasta tirar la toalla, van a venir momentos porque usted no puede decir, a mí no, yo no caigo. La Biblia dice que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Y si usted está firme y no ha caído nunca, pues que Dios le bendiga y esperamos en Dios que usted nunca caiga, hermano. Así es. Pero estamos en una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y de la única manera, como dije el varón, que nosotros podemos fortalecernos es sometido a la palabra de Dios. Usted le toca, varón, el 5. Amén. Yo quiero leer algo que yo traje para complementar. Para complementar, dice, los frutos de la carne. Por lo ya antes dicho, cabe la siguiente pregunta. ¿Somos verdaderamente libres? ¿Estamos todavía en prisiones? ¿Realmente ya hemos dejado que el Señor haga la verdadera liberación en nuestra vida? Analicemos esto a la luz de la palabra. Escudriñémonos y veamos nuestras almas reflejadas en el espejo de las palabras santas y dejemos el Espíritu Santo guiarnos por ella y entender así nuestra condición delante del Señor que pesa los espíritus, para lo cual volvamos a nuestro texto bíblico que usamos de base para este estudio en Romanos capítulo 8, verso 1, lo leímos ahorita. Gloria al Señor. Lo que no andan conforme a la carne, o sea, si hay liberación en Cristo Jesús, nuestro Señor, pero como lo expresa el Espíritu Santo por medio de Pablo, es para los que andan conforme a la carne. La palabra griega que se utiliza aquí para carne es shark, S-A-R-X, shark. Detallemos cuál es el sentido de la palabra carne. En este versículo, el sentido o el significado de la palabra carne es su propio deseo. Es decir, la persona que anda en su propio deseo no entiende lo que es el espíritu, lo que habla el espíritu, lo que quiere decirnos la palabra. No, que anda en la carne, los deseos, en sus placeres. Entonces esa gente anda en la carne. Amén. Sigo para terminar ya. Su propia voluntad, sus caprichos personales, su antigua forma de pensar o vivir.